Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ahora sí. ¿Ven todos mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, excelente. Bueno, hoy vamos a ver, nosotros estuvimos viendo toda la parte del plan de acción climática que se dividía en dos, ¿no es cierto? En la parte de adaptación y en la de mitigación. Adaptación estuvimos viendo las dos clases anteriores, cómo armar el plan, hacer una evaluación de las vulnerabilidades, las amenazas, la exposición. Ahora lo que vamos a ver es la parte de mitigación, ¿no es cierto? Hacer el inventario de gases de efecto invernadero, algunas cosas que vimos en la introducción, lo vamos a ver un poquito más en profundidad. La idea es dar esta charla, por ahí la parte de mitigación es un poco más corta, y el viernes que viene traer algún municipio que nos cuente su experiencia en el armado de todo el plan para que también ustedes, alguna duda estrictamente desde lo municipal, pueda un municipio también ayudarnos y colaborar. No solo nosotros desde la red, sino ustedes también desde con algunos colegas municipales. Bueno, dicho esto, cualquier cosa me van parando, como siempre, me interrumpen, no hay problema, al contrario, o por el chat, como sea, y lo vamos aclarando. Y si tenemos que volver, volvemos, no hay problema. Bueno, comenzamos entonces. Como les decía, bueno, nosotros estuvimos viendo toda la parte del cambio climático, que a partir de la revolución industrial había un aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, producto de la actividad humana. Se generaba este efecto invernadero que aumentaba la temperatura global, había un calentamiento global, generaba el cambio climático y teníamos los impactos, ¿no es cierto? Estas tormentas más extremas, las temperaturas más elevadas, bueno, todo lo que conlleva el calentamiento global. Y nosotros como sociedad, sobre todo en los gobiernos locales, podemos, en realidad en todos los órdenes de gobierno, pero en particular estamos hablando de gobiernos locales, teníamos dos medidas. La de adaptación, cómo nos preparamos para afrontar esos eventos, y la de mitigación, cómo con nuestras acciones podemos reducir un poco esta emisión de gases y, en cierta forma, tratar de limitar un poco los impactos, ¿no es cierto? De reducir los impactos. Bueno, nosotros estuvimos hablando, justamente como son dos estrategias, mitigación y adaptación, que el plan local de acción climática tiene dos planes, el de mitigación y adaptación, justamente. Ambos están basados en el marco común de reporte del Pacto de Alcaldes. Este marco común es una estrategia internacional con protocolos científicos ya comprobados y avalados, por eso es que se toma ese marco común de reporte. Nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores el verde, el de adaptación. Teníamos una etapa de evaluación, que es un poco lo que fuimos haciendo, evaluando, completando esas planillas, haciendo una evaluación de las amenazas, la vulnerabilidad, los impactos, los fenómenos climáticos. Y luego, como esto es una capacitación, luego vamos a trabajar estos temas, ya incluso ustedes por ahí se pueden ir dando una idea de, en base a los riesgos, qué objetivos vamos a plantear y luego ir al plan. Pero bueno, para ir complementando la capacitación, vamos a hablar hoy de la mitigación, ¿no es cierto? Del plan de mitigación. Fíjense, también tiene tres etapas, que sería algo parecido, una evaluación en primera instancia, pero en este caso es el inventario de gases de efecto invernadero. Luego trazar un objetivo y qué plan vamos a realizar para cumplir ese objetivo. Entonces, bueno, tenemos estas tres etapas, inventario, objetivo y plan. Acá las tenemos resumidas también, es un poco el índice de esta clase. El inventario. ¿Qué sería el inventario? Bueno, es una herramienta que nos permite estimar, es decir, calcular los gases de efecto invernadero emitidos y absorbidos de la atmósfera por un periodo de tiempo determinado y para un territorio definido. Es decir, para el caso de Villa Tulumba
o las Breñas, sería calcular los gases de efecto invernadero que emite cada uno de esos gobiernos, obviamente definiendo los límites, por eso dice un territorio definido, en este caso serían los límites del municipio, en un periodo de tiempo determinado. Se usa generalmente un año calendario, o sea, de enero a diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre de ese mismo año. Y como norma internacional, no es que no se pueda hacer todos los años, pero para una mejor evaluación y comparación se suele hacer cada 2 años y generalmente se hace en años pares. Por ejemplo, año 2018, año 2020, se hará el año 2022. Hay algunos municipios que lo hacen todos los años para tener un mayor control, pero haciéndolo cada 2 años se puede hacer una comparación y una evaluación de cómo venimos. Entonces, el inventario nos permite esto, saber cuánto emitimos en un periodo de tiempo determinado, sería un año calendario, en un territorio definido. Serían los límites del municipio. Bueno, acá es lo mismo, esta me olvidé de borrarla. Acá tenemos los límites físicos y temporales de los inventarios. Generalmente es un poco lo que les decía, se toma la información de un año calendario y no pueden tener una antigüedad mayor a 2 años. Generalmente esto es lo que les decía, van cada 2 años para ser comparables. Límites físicos del inventario puede ser de un país, de una provincia, de un estado o un municipio. Como nosotros estamos abordando esta problemática desde el gobierno local, corresponde el municipio. Ay, bueno, otra vez, o estoy yendo para atrás, me muestra otra vez lo mismo. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero que vamos a medir, que vamos a incluir en nuestro inventario? Bueno, tenemos, como decíamos, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, ¿no? Que son los 3 gases más abundantes. Hay otros gases, pero son más difíciles de calcular y como generalmente están también asociados a procesos industriales, se pueden calcular por fuera. Es decir, el proceso industrial no ocupa, el proceso industrial para donde se utilizan esos gases, generalmente no está en un municipio, se pueden calcular en el inventario nacional, por ejemplo. Entonces, por eso, y no son tan abundantes, cada vez no se están utilizando, por eso a nosotros los que más nos importan son estos 3. ¿Se acuerdan que decíamos que el gas de efecto invernadero más abundante era el dióxido de carbono? Por eso se habla de huella de carbono. Si bien son varios gases, pero como el gas referencia es el dióxido de carbono, siempre asociamos todo a carbono. Incluso nosotros vamos a calcular el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, pero de acuerdo al poder de calentamiento, ahora vamos a hablar un poco de eso, vamos a hacer la conversión a cuánto equivale, o sea, si tenemos, por ejemplo, 10 moléculas, por ejemplo, de gas metano, vamos a hacer la conversión a cuántas moléculas de dióxido de carbono equivaldría, ¿no es cierto? Para hacer todo, para que el inventario no nos dé 20 de dióxido de carbono, 15 de metano, 15 de óxido nitroso, sino que nos dé 100 de dióxido de carbono equivalente, para que sea una única medida. Ahora vamos a ir viendo si no queda claro. Para hacer esto, bueno, se evalúa qué potencial de calentamiento tiene cada uno de los gases. El gas del dióxido de carbono, como es la referencia, se toma 1, o sea, potencial 1, porque es la referencia. Es como cuando hablamos de 1 litro de agua, bueno, es la referencia. Después hay otros líquidos que ocupan más o menos volumen, pero se toma el agua como referencia, por ejemplo. Sería algo así. Entonces, el metano tiene 25 veces más poder de atrapamiento de calor y el óxido nitroso 298, ¿sabes? En referencia al dióxido de carbono. Si no se entiende, me van consultando. Esta se me ha colado en varios lados. Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo de las emisiones de efecto invernadero? Vamos a medir la magnitud de las emisiones, ¿no es cierto? A través de mediciones y absorciones, perdón, por sumidero de gases de efecto invernadero a través de mediciones indirectas. Porque muchas veces podemos medirlo en los límites de un partido, de un municipio, pero muchas otras se genera fuera del territorio, pero se termina consumiendo en el territorio. Me explico. Por ejemplo, cargamos nafta en otro municipio
pero lo terminamos usando en el nuestro. Entonces, bueno, eso también lo contempla el inventario, el protocolo. ¿Para qué? Para no medir. Nos puede pasar dos cosas. O no lo medimos, no lo calculamos, o lo calculamos dos veces, porque lo calculó nuestro municipio y nos calculó el municipio vecino. Por ejemplo, el caso de la carga de combustible es, creo, bastante claro para mostrar que o nos podemos, el otro municipio lo puede obviar y nosotros también, o puede haber una duplicación. Entonces, el inventario lo que trata es de definir un único criterio para que esas cosas no pasen y se midan, obviamente, en un mismo sitio. Lo mismo con los residuos, se pueden generar en un municipio y la disposición final es en otro. Entonces, ¿cómo se calculan en esos casos? Bueno, ahí por eso están los protocolos para poder identificarlo. ¿Qué sectores? Porque vamos a encontrar que también el inventario no es que tira los números en total, obviamente vamos a tener un número general de las emisiones totales, pero después se van a ir clasificando por sectores. Fíjense, tenemos el sector energía, el sector industrial, el sector residuos y el sector agrícola, ganadero y bueno, y otros usos de la tierra. El sector energía abarca todos los consumos energéticos, todo lo que nosotros imaginemos, la luz comercial, la luz domiciliaria, o sea, el gasto de luz, y otros consumos, por ejemplo, el combustible también de los autos ingresa acá en energía, el gas, todo lo que nosotros utilicemos como energía, no solo energía eléctrica, entra en este sector. A su vez vamos a ver que cada sector tiene distintos subsectores, ¿no es cierto? Como que dentro de energía vamos a encontrar energía industrial, energía comercial, energía domiciliaria, el consumo de gas, también hay un desglose, bueno, todo así en cada uno de los sectores. Procesos industriales obviamente están asociados a, como lo dice la palabra, a la fabricación de productos, a la generación de nuevos productos. Sector agricultura, ganadería, silvicultura, bueno, cada uno de estos son un subsector, la agricultura, la siembra, la ganadería, vacuna, porcina, silvicultura, bueno, otros usos de la tierra. Entraría todo esto que ya la misma definición nos habla de los subsectores. Y por último, en residuos entraría la gestión integral de los residuos, la GIRSU, donde entran actividades como la recuperación, la generación de energía a partir de residuos, la disposición final, bueno, todas las etapas de la gestión integral de residuos. Acá tenemos un ejemplo del sector energía, lo que les decía. Industrias de la energía, o sea, la producción de energía, cuántos gases emiten. Industrias manufactureras y de la construcción, ya la producción en sí. El transporte, me había olvidado, quizás para los municipios de Las Breñas y Tulumba no es mucho este caso, pero grandes ciudades, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, sí, el transporte público es una actividad importante. Y después tenemos también emisiones fugitivas, que son generalmente pérdidas de energía o desperdicio de esa energía que genera una emisión, pero no se puede aprovechar en ninguna de estas, que puede ser en el transporte por líneas aéreas, por ejemplo. Y bueno, también acá tenemos las generadas por procesos químicos, ¿no es cierto? Qué distintas reacciones en los procesos químicos que generan las emisiones. Por ejemplo, en la industria de los minerales, la industria química de los metales. Esto quizás no es muy pertinente a sus municipios, como les decía, pero para tener una idea de cómo se desglosa cada uno de los sectores. Acá tenemos la agricultura. Sí, sí. ¿Cómo medimos nosotros las emisiones? No sé, no entiendo. Bien, no, a eso vamos ahora. Yo acá le estoy mostrando cómo se clasifican los sectores. Lo que vamos a precisar van a ser datos. Por ejemplo, para el consumo de energía, nosotros le vamos a pedir que a la prestadora de servicio, no sé quién es la prestadora de servicio de energía eléctrica de ustedes, por ejemplo. ¿Tienen prestadora local? ¿Tienen alguna cooperativa? ¿Están asociados con otro municipio?
Franco, se cortó el Sí. audio recién cuando estuviste dando la explicación a Karina. Ah, ¿Puede perfecto. repetir, por favor? Sí. Nosotros lo que vamos, no se asusten, porque estos datos... No se asusten, porque silencio. Porque hay... Baja el tuyo, Silvana. Ahí está. Bueno, cualquier cosa igual lo van activando. Esperen que desactivo acá. Bien, ahora sí, volviendo. Nosotros lo que vamos a necesitar desde la red para hacer el inventario son los datos. No es que, y esto generalmente los de energía están, la página de Nación, de la Secretaría de Energía de Nación, tiene los datos a nivel municipio, ¿no? General de energía, de industria y demás. Lo que seguramente necesitemos de ustedes es que a la prestadora de servicio eléctrico, no sé si usted tiene una cooperativa, o hay alguna empresa, algún sistema provincial de electricidad, nosotros lo que vamos a necesitar es que con una nota ustedes le pidan los consumos, por ejemplo, del año 2018, y ellos sí tienen desglosado como cuánto consumió en kilowatt hora, por ejemplo, el sector comercial, el sector industrial y el sector, por ejemplo, también residencial. Con eso nosotros tenemos una tablita y un protocolo que está basado en el marco común de reporte. Nosotros en todo eso lo vamos a ir asistiendo, no se preocupen, en que hay una conversión realizada ya por científicos que se estima de acuerdo al consumo energético, de acuerdo a los kilowatt hora que hayan consumido, qué cantidad de emisiones, qué cantidad de cada uno de los gases tiene ese municipio en este caso. Entonces nosotros vamos, todas esas conversiones las vamos a ir armando nosotros, ya están establecidas por tabla, no se asusten. Lo que vamos a precisar de ustedes, ya les digo, es esto de poder averiguar ciertos datos de la energía eléctrica. Lo mismo con el consumo de gas, por ejemplo. No sé si ustedes tienen red de gas o tienen gas envasado. Mirá, nosotros, bueno, tenemos gas, venta de gas envasado en garrafas acá. No hay un sistema de gas de línea de gas, al igual que el agua. O sea, Perfecto. una red de agua que esté en toda la ciudad y lo mismo el gas, pero sí se podría pedir a las empresas que venden gas envasado acá en la ciudad una cantidad de gas que vendan a nivel anual, lo mismo que las estaciones de servicio con el combustible. Claro, Eso sí. exactamente, bueno, a eso iba. A pedirle por ejemplo, a las empresas como las estaciones de servicio el consumo de combustible. Hay muchos datos a nivel nacional, pero obviamente nos van a servir los que ustedes recolecten, porque sabemos que van a ser más fieles a la realidad. Después lo mismo, en residuos lo que vamos a precisar es información de las toneladas de residuos que se generen, más o menos un promedio. Obviamente todo esto, nosotros estamos en 2020, que puede ser un año de inventario, pero obviamente estamos en el medio del año, no finalizó, así que seguramente tomemos como base 2018. Entonces, bueno, información aproximada de las toneladas generadas, de si tienen un vertedero a cielo abierto o si van a un relleno sanitario. Es simplemente ese tipo de información la que vamos a pedir de ustedes. Todos los otros datos, o sea, las tablas, las conversiones, ahí lo vamos a ir a estar asistiendo nosotros, que eso está establecido, es una tabla, una conversión simple, yo pongo un dato por un lado y por el otro me salen las emisiones. Pero a lo que sí, del municipio nosotros vamos a precisar estos consumos energéticos. Para el sector ganadería también, la cantidad de cabezas de vacunos, si tienen, por ejemplo, algún otro animal, si tienen cerdos, si tienen cabras, por ejemplo. Bueno, todo eso lo vamos a ir, la cantidad de cabezas de ganado, por ejemplo, que se criaron en un año, en el 2018, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ustedes nos pasan ese número y nosotros, lo que les decía, tenemos una tablita que ponemos tanta cantidad de cabezas de ganado con estas características y nos va a salir cuántas emisiones tenemos. Todo en eso, esos cálculos complejos están ya tabulados, por suerte. Y otro dato que seguro les pedimos también es la producción agropecuaria
ya referida a los cultivos, ¿no es cierto? A los cereales que se puedan sembrar, cómo fue la cosecha en el año 2018. Para conseguir todo esto, tanto la ganadería como la agricultura, tenemos el SENASA y el INTA, que tienen muchos datos. O sea, muchas veces desde el municipio por ahí no estamos sobre ese dato en particular, pero el INTA o SENASA local lo tiene perfectamente. Entonces, también vamos a requerir ayuda de ellos para poder completar estos datos. Pero no se asusten que lo que vamos a precisar son datos de cabezas de vacuno, de hectáreas de X cultivo, del consumo energético. No hay más que eso. Ya con todos esos datos vamos a ir completando y vamos a poder tener una idea de las emisiones. ¿Quedó alguna duda en algún sector o algo? Decime que tenía apagado el micrófono. No, perfecto, ahora sí. Perfecto, bueno, me van parando cualquier cosa, no hay ningún inconveniente. No hay drama, dale, de 10. Excelente. Bueno, seguimos. Acá, como les decíamos, la agricultura, por ejemplo, la ganadería, en Argentina en general, sobre todo la ganadería es el sector que más emisiones aporta, obviamente por el perfil productivo del país, y esto puede variar en algunos municipios. Yo acá en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, por ejemplo, donde vivo yo, la ganadería es la actividad comercial por excelencia, y obviamente es la que en superficie territorial más ocupa, por eso es lógico que sea uno de los sectores que más emisiones tenga. Pero bueno, acá se contemplan todo este tipo de cosas, puede o no ser pertinente para su municipio, depende de los límites que establezcamos, y por ejemplo en el caso de Córdoba creo que tienen las plantas urbanas y las zonas rurales son jurisdicción provincial. Corríjame la gente de Tulumba si no me equivoco. En ese caso, el sector rural se toma como provincial, no entraría en el municipio. No sé cómo es en Chaco, si es algo similar. Volví a preguntar. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? No, ¿cómo es la división política en las provincias? O sea, por ejemplo, en Buenos Aires hay 135 municipios y el municipio tiene su planta urbana y tiene su sector rural. La provincia está conformada por 135 municipios. Yo entiendo que en Córdoba, y no sé si Chaco es similar, ustedes corríjanme, está compuesta por las comunas o los municipios, pero la zona rural se considera provincial o intermunicipal. ¿Es así? No, acá tenemos la planta urbana y la zona rural, pero dependemos del departamento, sería. Acá tenemos el departamento 9 de julio que corresponde a nuestro municipio, todo municipal. Claro, exacto. Bueno, entonces es parecido a Buenos Aires. Buenos Aires tiene el partido, que sería el departamento, y después hay localidades urbanas y zona rural. Ah, bueno, Córdoba entiendo que no, que es la zona rural que tendríamos en Buenos Aires sería intermunicipal o provincial. Franco. Sí, escucho. Nosotros acá en Tulumba, las zonas rurales aledañas que tenemos pertenecen al municipio. Ah, bien. Bueno, entonces también vamos a... Sí. Bien, bueno, no, si entonces en los dos municipios vamos a tener usos rurales, agricultura y ganadería, en mayor o menor medida, pero vamos a tener. Así que bueno, buenísimo también que vamos a tener mediciones ahí. Bueno, sector residuos, los que les decía, todo lo que contempla la gestión integral de los residuos, sobre todo la cantidad de residuos generados y cómo es la disposición final, si es a vertedero a cielo abierto o si hay algún otro tipo de tratamiento.
Y las aguas residuales, acá van más apuntados los desagües cloacales, no sé si hay red de cloacas o si hay pozos absorbentes. Bueno, ese tipo de datos son los que nosotros les vamos a ir preguntando y bueno, en base a cómo sea el tratamiento o el destino final de cada uno y la cantidad de que se genere, vamos a poder establecer un número aproximado de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo es el método de cálculo? Algo estuvimos hablando de eso, ¿no? Justo se dio la charla. Bueno, el panel de expertos, panel de científicos expertos en cambio climático, el IPCC, publicó las directrices en 2006, en el que se incluyen las fuentes, los gases nuevos y los métodos publicados. Esto es lo que les decía, o sea, están tabulados, ya hay métodos de cálculo, simplemente precisamos el número y las características, y se hace el cálculo. Acá tenemos el link, de última se los paso si lo quieren ir mirando, para poder hacer el cálculo. O sea, poniendo un dato como, por ejemplo, las cabezas de ganado que tenemos en el partido, como después tenemos el número de emisiones que eso genera. Como les decía, tenemos la magnitud de las actividades que dan lugar a las emisiones y los factores de emisión, que son emisiones por unidad de actividad. Para dejarlo más claro, vamos a ver un ejemplo. La cantidad de gasoil utilizada por los vehículos particulares al año es de 1000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Es el dato, es lo que yo les decía, el dato que es el que le vamos a pedir a ustedes, el consumo de combustible. Y el factor de emisión del gasoil es 2,69 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada metro cúbico de gasoil, ¿no? Este es el valor establecido por los científicos del IPCC. Entonces, nosotros con estos datos que ustedes nos van a ir pasando, hacemos el cálculo, en este caso 1000 por 2,69 toneladas, y nos va a dar la emisión total en este sector. ¿Se entiende? Esto es un poco lo que habíamos hablado recién. Estos factores de emisión ya los tenemos por cada una de las actividades. Nosotros con los datos vamos a multiplicarlo y vamos a tener el resultado. Cualquier cosa me van parando. Bueno, acá resumiendo de manera gráfica, vamos a tener el factor de emisión por el dato de la actividad, lo que decíamos recién. Si tenemos 1000 litros de combustible y este es el consumo por cada uno de esos litros o metros cúbicos, este va a ser el número de emisión total en ese sector. Quiere decir que o Villa Tulumba o Las Breñas, en el caso de que tengan este consumo de gasoil, van a estar emitiendo este número. Entonces, simplemente un ejemplo. Lo mismo de la ganadería, tenemos 6.000 cabezas y cada cabeza tiene una emisión de 0,09 toneladas de metano por cabeza. Bueno, haciendo ese cálculo, acá vamos a tener el número, en este caso, de metano. Como les decíamos, fíjense, en el caso anterior era dióxido de carbono, acá es metano. ¿Se acuerdan que lo pasábamos todo a dióxido de carbono? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que salga en una única medición de gases, equivalente. Tenemos esta emisión de metano, y para saber a cuánto de dióxido de carbono equivale, tenemos que multiplicarlo por el poder de atrapamiento de calor. El dióxido de carbono se tomaba como referencia, ¿no es cierto? Como 1. Entonces, acá tenemos metano, el metano es 28 veces, o tiene 28 veces más poder de atrapamiento de calor que el dióxido de carbono. Entonces, este número lo multiplicamos por 28 y nos va a dar todo el número en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esta es de equivalente. Quiere decir que se hizo esta conversión antes. Si estas emisiones hubiesen sido dióxido nitroso, tendríamos que haber multiplicado por 265 para tener el dióxido de carbono equivalente. ¿Se entiende hasta acá?
Bueno, me van preguntando o por audio o por chat, que me llega también acá cualquier duda, en serio, lo volvemos a explicar, no hay problema. Seguimos entonces. Bueno, acá un poco lo que hablamos recién, ¿no? Que teníamos que tomar este valor para multiplicarlo. Alcance de las emisiones. Acá tenemos la tipificación de emisiones que permiten caracterizarlas y evitar la doble contabilidad. Esto es lo que hablábamos recién, por ejemplo, del consumo de combustible, que si yo cargo combustible en una estación de servicio de un pueblo vecino y vengo y lo consumo en mi pueblo. Bueno, ¿cómo se mide? ¿Cómo evitamos la doble contabilización? O sea, contarlo en los dos pueblos o no contarlo en ninguno. O sea, la idea es que no se duplique, pero tampoco se deje de contar. Para esto existen 3 tipos de alcances. Por eso decimos son relativos al límite físico definido por el municipio, y la idea es que cada uno de los municipios, si bien primero quizás lo hacemos nosotros y después el municipio vecino, o viceversa, pero usemos el mismo protocolo y tengamos el mismo alcance para contar las emisiones de la misma manera. Por eso fíjense, acá tenemos alcance 1, son bien todos los procesos que se producen todas las emisiones que se producen en nuestro partido, en nuestro municipio, en nuestros límites. En el alcance 3 tenemos emisiones que se producen fuera de nuestro partido, pero como consecuencia de nuestras actividades. Fíjense que el tratamiento de residuos y agua fuera de nuestro partido. Esto no siempre es así, pero en el caso de que suceda, acá las emisiones van a estar en otro partido, pero los residuos se generaron en nuestro municipio. Lo mismo con la transmisión y distribución de energía eléctrica. O sea, esta transmisión de energía está generando gases y no están los límites físicos de nuestro municipio. ¿Cómo lo contabilizamos? Los transportes, el transporte público, muchas no van a aplicar en nuestro caso por las dimensiones del pueblo, pero para tener idea. Y después tenemos la que es dual, fíjense, justamente la energía en red, que puede ser, tiene una emisión fuera del municipio y una emisión dentro. Entonces, es un segundo alcance que tiene las dos características. ¿Se entiende más o menos? Entonces, nosotros lo que vamos a medir es el alcance 1 y el 2, para que estas emisiones que están fuera del municipio, el otro municipio cuando las realice, las contemple, ¿no es cierto? Nosotros acá en el alcance 1 seguramente estamos contemplando energía que no consumimos nosotros, por ejemplo, la red de energía eléctrica que pase por nuestro territorio y no consumamos nosotros. Eso lo tenemos que contabilizar nosotros para que el de al lado contabilice también en el caso inverso. A ver, por ahí, para ponerlo más claro, el consumo de combustible, si yo cargo en otra estación de servicio y vengo y lo consumo o ando en el auto en mi pueblo, el consumo se va a contabilizar en el otro pueblo. Porque en el caso de que sea al revés, que carguen en mi estación de servicio y vayan a consumirlo en el otro pueblo, lo voy a contabilizar yo. ¿Queda claro? ¿Quieren que lo volvamos a explicar? ¿Mostremos otro ejemplo de esto? Porque por ahí me enredo yo y no soy muy claro. Bueno, me van parando, en serio, no hay problema de volverlo a explicar porque es algo sencillo. Pero... Está perfecto, está clarito. Por acá por lo menos se entendió perfecto. Perfecto. Sí, ¿quién más me hablaba? Perdón, no tengo acá la... Yo, Karina. ¿Cómo Tengo andás, una Karina? consulta. Nosotros acá en el pueblo no tenemos estación de servicio. O sea que no vamos a contabilizar nada. Claro, bueno, en ese sector de consumo de combustible seguramente no contabilicen, porque, o sea, no tienen la estación ahí, y sí contabilice la estación que vayan a cargar si es otra jurisdicción. Claro, sí. Bueno. Por eso es que se establece esto, porque para no duplicarlo, porque si no la estación de servicio a la que ustedes cargan tendría que ir controlando esto lo consumen Sí, totalmente. y es un poco más complejo. Sí, Por eso sí. la idea de esto es tratar de definir un único criterio para que el día de mañana que todos los municipios, todos los gobiernos locales tengan su inventario,
sea lo más representativo posible. Pero bueno, está Muy buena la pregunta porque, claro, no van a tener en ese sector ustedes. Claro. Bien, bueno, seguimos lo mismo, me van parando cualquier consulta. Este es un inventario ejemplo de la ciudad de Bariloche. Fíjense, los consumos son exorbitantes, es una ciudad grande y que tiene mucho consumo energético, o muchas emisiones en realidad de gases de efecto invernadero. En el inventario, ¿qué vamos a tener? Nosotros, no cada uno de los municipios. Este es un ejemplo. Vamos a tener las toneladas de dióxido de carbono equivalente totales en ese año calendario. En este caso son 921.544 toneladas. Y vamos a tener los promedios en base a este resultado, por persona, o sea, cuánto emite cada persona en Villa Tulumba, cuánto emite cada persona en Las Breñas, para tener un promedio per cápita. Y se va a comparar con el promedio nacional, que este obviamente va a ser el mismo para todos los municipios, porque es el promedio nacional, y el promedio mundial. Esto ya nos va a permitir compararnos a ver cómo estamos con el resto de los argentinos y el resto de la población del mundo, por cada persona. Este dato es interesante, o sea, es sencillo, pero permite saber si dentro de los límites de nuestro partido estamos emitiendo más, emitiendo menos, o estamos en el mismo promedio. Y luego vamos a tener este gráfico. Fíjense, acá tenemos los sectores, es decir, acá tenemos el número total, pero después vamos a tener desglosado ese número por sectores. ¿Qué porcentaje de ese número inicial pertenece a cada uno de estos sectores? Son los mismos que decíamos inicialmente. Fíjense, en este caso, agricultura y ganadería en Bariloche no tienen nada, porque es todo urbano, es una zona que no, la actividad agrícola ganadera, perdón, me había trabado, no tiene lugar, y sí tienen mucho de energía ellos, sobre todo lo que es refrigeración, calefacción, es un lugar muy frío, y bueno, ahí hay mucho consumo energético. No va a ser igual en todos los gobiernos locales, sobre todo en el centro norte de nuestro país va a predominar mucho más la agricultura y ganadería. Pero fíjense, vamos a tener este desglose y después cada uno de los sectores, en este caso la energía se desglosa acá, vamos a tener este 69% de la energía dividido en las subcategorías, ¿no es cierto? Acá tenemos la energía, fíjense, casi todo el consumo de la energía es de edificios residenciales. Lo que les decía, la mayor parte de energía la consumen las casas, por la calefacción, por el acondicionamiento. Entonces, fíjense qué dato, en este caso el más aportante son las casas en Bariloche. Esto nos permite el inventario, tener esos datos. Las industrias, bueno, acá hay otras actividades, industrias de la construcción, edificios comerciales e institucionales, industria de la energía, fuentes no especificadas que son generales, fíjense, casi siempre es un resultado mínimo, pero nos sirve tenerla ahí identificada. Esto nos va, lo mismo de esto con cada uno de los sectores, digo, vamos a tener este gráfico. Este gráfico es de energía, pero cada uno de estos subsectores va a tener un gráfico igual. Ahora, tenemos el inventario, ya sabemos cuánto emitimos y de qué sectores, cuáles son las actividades. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tener una meta de reducción, o sea, nos comprometemos a reducir. Ahora, tiene que ser lógico y tiene que ir en un sentido. ¿Cómo es eso? Ya avanzamos en el inventario, ahora iríamos al target, al objetivo. Acá tenemos, esto es un ejemplo de lo que se emitió, ¿no es cierto? Acá sin números, sin nada, pero para tener una idea. El año que usamos de base, tenemos esta emisión. Bueno, obviamente el objetivo, el año que lleguemos al objetivo, va a ser una reducción, no seguir en aumento. Este es un ejemplo, ¿no? Al año 2030 tener una reducción del 40% de las emisiones respecto a 1990. Es simplemente de ejemplo. Y ahora, bueno, ¿qué medidas adoptamos para llegar a eso, ¿no es cierto? Porque no es simplemente decir, ah, bueno, quiero reducir. No, ahí en base a los resultados del inventario vamos a tener que tomar ciertas medidas para efectivamente reducir. Paso rápido para mostrarles este de Argentina. Este es de Argentina, de todo el país.
Fíjense, Argentina presentó en 2005 este inventario de gases de efecto invernadero. Acá Argentina tiene 409 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2005. ¿Se acuerdan que vimos que cuando hacíamos el cálculo del inventario íbamos a tener también el cálculo por persona? O sea, cuánto emitía cada persona dentro del municipio. Obviamente, sobre todo en los países en desarrollo como el nuestro, las poblaciones van en aumento. Es así en todo el mundo, pero en especial en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, que la población vaya en aumento, también va a ir en aumento el año tras año la cantidad de emisiones que tengamos, ¿no es cierto? Volvemos un cachito para atrás. Si nosotros acá emitíamos 7,48 por cada ciudadano, no es lo mismo si hay 1000 que para el año que viene haya 2000. Indefectiblemente va a aumentar ese número, porque es por cantidad por personas. Más habitantes, más emisiones. Es así. Entonces, lo que se hace Argentina acá es una proyección. Decir, bueno, en 2005 estoy así. Si yo sigo como estoy sin darle bola al cambio climático, por el aumento de mi población, fíjense, hay distintos picos que suben y bajan, pero por el aumento de mi población yo en 2030 voy a emitir 592, sin hacer nada, siguiendo como estoy. ¿No? Esto es una proyección simple, o sea, se hace el cálculo por persona, se estima cuánto va a tener Argentina para ese año, para 2030, y se hace el cálculo de cuánto emitiría. Esto lo mismo vamos a hacer en el municipio. Vamos a decir, bueno, de acuerdo a los últimos censos, cómo ha ido incrementando la población en Tulumba, en Las Breñas, vamos a calcular cuánto están emitiendo hoy en 2018 y cuánto emitirían en 2030. Es una proyección sencilla. Argentina, cuando se acuerdan que decíamos el Acuerdo de París en 2015, que los países se comprometen a reducir, Argentina dice, bueno, voy a tomar medidas. Y esas medidas me van a permitir, a pesar de que va a aumentar mis emisiones, porque aumenta mi población, esas medidas me van a permitir llegar a 2030 con un número de 483 millones de toneladas. Esto significa una reducción del 18% si Argentina no hacía nada. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que si bien el número aumentó, porque aumentó la población, pero el número per cápita, es decir, por cada argentino, va a ser menor, porque si no, si fuese igual, estaríamos en más de 100 millones de toneladas. Ahora bien, Argentina se compromete a reducir para 2030 un 18%. Lo que dice Argentina es que si además le dan apoyo y le dan ayuda financiera y técnica a organismos extranjeros de países desarrollados como la Unión Europea, Norteamérica, por ejemplo, Argentina va a lograr una reducción mayor gracias a esa inversión y gracias a ese apoyo extranjero, va a lograr una reducción de más de 100 millones de toneladas más. Fíjense, 369 millones para 2030. Que incluso, aunque haya aumentado la población, el número bajó, ¿no es cierto?, a lo que emitía en 2005. Sí, 2005. Eso es lo más importante. Entonces, el porcentaje de emisiones que Argentina se comprometió, más el que se compromete si lo ayudan, sería un 37%. Por eso esto, el verde se conoce como medidas incondicionales, que quiere decir, pase lo que pase, Argentina lo tiene que hacer porque es su responsabilidad, y este otro nivel de bajada se conoce como medidas condicionales porque la condición para que Argentina baje a esto es de ayuda extranjera, o sea, ya no depende solo de Argentina. Ahora bien, todo esto, ¿por qué lo decimos? Porque nuestro plan en el municipio, en Las Breñas, en Tulumba, va a tener un número acá en 2018 y vamos a tener una proyección a 2030. Y el objetivo nuestro tiene que ser al menos el mismo que el de Argentina, o sea, al menos un 18%, y si puede ser más ambicioso, mejor. Y también podemos poner medidas de decir, por ejemplo, bueno, si yo hago toda una red solar de energía fotovoltaica con paneles solares, y nos parece un poco inviable quizás porque decimos, no tenemos los fondos. Ahora, si la Unión Europea, por ejemplo, me ayuda a construir ese panel solar, y bueno, yo puedo reducir mis emisiones aún más.
Entonces, si yo recibo ayuda extra de 2018, o en realidad 2020, pero la base es 2018 que vamos a tomar, a 2030, bueno, yo puedo reducir más. Entonces, nuestro plan va a tener que tener al menos un 18% y en lo posible algún número que se acerque al 35%. Todo esto, o sea, por ejemplo, teníamos 100 acá y la proyección es 150, bueno, vamos a tener que sacar el porcentaje, cuánto es el 18%, cuánto es el 37%, para ver con qué medidas podemos llegar a esa disminución. Este es un ejemplo, este es de la ciudad de Corrientes, si no me equivoco. En 2014 tenía estas emisiones, se proyecta para 2030 tener esto, ¿no es cierto? Este escenario BAU es como si no hacemos nada, quiere decir, es en la sigla en inglés, siguiendo como estamos. Fíjense el aumento que tendría por el aumento de población que se estima. Entonces, el compromiso de ellos, tomando acciones con un inventario, es reducir a 941. Fíjense que el número aumenta, como decíamos, pero la población aumenta. Entonces, el número por cada ciudadano, en este caso por cada correntino, sería menor. Acá tenemos el escenario. ¿Cómo lo hacemos? O sea, es fácil decir, sí, bueno, yo reduzco un 18%, un 37%, sí, me comprometo. No, ¿cómo lo hacemos? Tiene que ser lo más realizable posible. Y acá, una vez que tenemos el inventario y la meta, o sea, ya sabemos cuánto tenemos que reducir, ¿qué acciones vamos a tomar? Acá entra ya directamente el plan con acciones. Bueno, acá por ejemplo tenemos en el sector energía. ¿Qué acciones podemos tomar para reducir el consumo de energía? Por un lado tenemos la eficiencia energética, o sea, realizar las mismas actividades que hacemos ahora, pero gastando menos combustible, menos energía, ser más eficientes. Y por el otro, la energía renovable. Esta energía incluye los paneles solares, los aerogeneradores de energía eólica. Y esto lo que permite es una fuente de energía renovable, de un recurso que no se agota y sobre todo no contaminante, no emite gases de efecto invernadero esta generación de energía. No emite muy poco en el transporte de la energía. Sin lugar a dudas sería mucho menos que la energía convencional que tenemos hoy en día. Esto, por ejemplo, en el sector energía. La prioridad de las acciones que tomemos la va a dar el inventario, porque fíjense, Bariloche tiene que tomar mucho en el sector de energía, porque es relevante. Quizás nosotros no, tenemos que tomar más en el sector de ganadería, de energía, de combustibles, quizás, bueno, lo vamos a ir descubriendo, ustedes por ahí ya se darán una idea, pero lo vamos a ir descubriendo con el inventario. ¿Y qué acciones hay en eficiencia energética? Bueno, por ejemplo, hacer capacitaciones de buenos hábitos, de reducir el consumo en los hogares, la típica que decimos, bueno, apagar las luces innecesarias, desenchufar los artefactos. Parece una tontería, pero son cosas que no sacrifican nuestro estilo de vida y tienen un impacto. Si todos los domicilios lo hacen, tienen un impacto. El recambio de luminarias, sobre todo de alumbrado público por tecnología LED. La tecnología LED es más eficiente, o sea, con menos energía genera la misma iluminación, dura muchos años más, entonces hay un menor recambio. Bueno, tiene miles de beneficios la luminaria LED que hacen que sea mucho más eficiente, o sea, generamos la misma iluminación quizás con el 50% de energía. Entonces, obviamente se tiene que hacer un cálculo, pero es un número importante. Implementación de sensores, en vez de tener una luz prendida todo el tiempo, que haya un sensor de movimiento y que prenda solo cuando detecta un movimiento. Bueno, eso reduce el consumo. Fíjense, son cosas que no sacrifican nuestro modo de vida actual. No es que no tenemos que usar energía, sino que podemos tener las mismas comodidades de manera más eficiente. Mejoras constructivas. Esto es implementarlo, cuesta mucho por ahí en las construcciones existentes, pero a partir de ahora tener parámetros para mejorar la envolvente, la eficiencia de los muros, ¿no es cierto? Si tenemos un muro, una pared eficiente en una casa, el sol en verano no va a afectar tanto a la temperatura interna, las heladas en invierno no va a afectar tanto a la temperatura interna, entonces vamos a precisar menos energía para calefaccionar en invierno y menos energía para refrigerar en verano.
fíjense lo importante que es y el consumo energético que tendremos ahí. Bueno, estos son algunos ejemplos, obviamente lo vamos a ir viendo relacionado puntualmente con nuestro municipio. Lo del alumbrado, por ejemplo, el recambio de luminaria, lo que le decíamos, esto es un programa Abrigo Tu Casa, se llama, del municipio de Bariloche, que fíjense, o sea, hacer un diagnóstico de 3.000 viviendas, es un municipio muy grande, y bueno, y poder tomar acciones para reducir en un 30% el consumo energético. Ya es un montón, o sea, estamos reduciendo 30%. Energías renovables, lo que decíamos, implementación de paneles solares, solar térmica también, generar agua sanitaria a través de termotanques. De la biomasa, esto es aprovechamiento de residuos sólidos, poder generar gases, o sea, los residuos orgánicos, los desperdicios de alimentos, si se tienen los elementos, obviamente hay que hacer una inversión, pero ahí es donde decimos, bueno, que nos ayuden los países en desarrollo y podemos lograr esto. Aprovechar residuos sólidos para generar energía, entonces, ni disponemos los residuos a cielo abierto y encima generamos energía, es un beneficio enorme. Y bueno, otras energías que hidroeléctrica, eólica, no son aplicables en todo el territorio, pero para el que lo pueda aplicar también es una opción. Generar legislación municipal, fíjense, un ejemplo de Carlos Paz en Córdoba, un fomento, o sea, fomentan descontando el 100% anual y el 50% para siguientes años a vecinos que instalen equipamiento de energía eléctrica. Bueno, también el municipio genera esta condición como diciendo, bueno, te aliento a que lo hagas en tu casa de manera particular, descontándote por lo menos el impuesto municipal. Lo mismo acá en eficiencia energética en la ciudad de Santa Fe, de Rosario, provincia de Santa Fe, perdón. En la ciudad de Neuquén lo mismo, al sur, equipamiento de energías renovables y medidas de eficiencia energética. Como desde el municipio por lo menos podemos fomentar este tipo de actividades y dar algún beneficio para quien se anime a hacerlo. En el sector transporte, bueno, acá quizás no es una de las problemáticas en el caso de estos municipios, pero también cómo generar condiciones para reducir el transporte o usar más la bici, por ejemplo, reducir de esta manera las emisiones que no solo generan gases de efecto invernadero, también generan contaminación del aire en general, ¿no es cierto? Bueno, en la planificación, o sea, empezar con un código de ordenamiento territorial urbano que a partir de ahora, cuando empiece a crecer, planifiquemos los territorios, hacia dónde vamos a crecer para que no se sature el transporte, para generar nuevas casas y demás con eficiencia energética. Bueno, planificar, o sea, si hoy por hoy tenemos algunos problemas, cuando vayamos creciendo tratemos de evitarlo, aprender de eso. También es una herramienta que nos va a hacer, como estamos planificando a futuro, va a hacer que las nuevas construcciones que se asienten en esos lugares eviten problemas que quizás hoy tenemos. Bueno, esto que decíamos, planificación urbana, planificar el crecimiento desmedido de la mancha urbana, o sea, irlo guiando, si se quiere, de manera racional. Bueno, y mejora en el transporte pasajero, esto en el caso de ciudades grandes, cómo planificar también el transporte para evitar saturamientos y sobrecarga de vehículos. Hábitos y conducción eficiente, también promover movilidad no motorizada, lo que decíamos. Yo les doy un ejemplo, en la ciudad que vivo tenemos 22.000 habitantes y la ciudad tiene 13 por 13, o sea, 13 cuadras por 13 cuadras, y todos usamos el auto y queremos estacionarnos en la puerta del banco, en la puerta del kiosco, y usamos una persona el auto, y si está la puerta del banco está estacionado, doy 3 vueltas de manzana para ver si se desocupó. Y parece que no, pero son un montón de hábitos que si lo hacemos todos y todo el tiempo, es un consumo enorme. Y como digo acá, en mi ciudad, yo estoy en bicicleta en 5 minutos en cualquier lado. En cualquier lado, literalmente. Y bueno, son cuestiones también para cómo el municipio puede promover este tipo de hábitos o fomentar el uso de la bicicleta o de la moto incluso, antes que el auto, que no solo tiene una reducción de gases de efecto invernadero, sino también una mejora en la seguridad del transporte, porque al no estar saturado, al evitar vueltas innecesarias, tiene muchos beneficios. En el sector residuos, lo que decíamos, bueno, la descomposición de los residuos en un vertedero a cielo abierto genera metano de los residuos orgánicos, ¿no es cierto? Entonces se puede aprovechar
con un tratamiento se puede aprovechar esa energía, que no solo no va a emitirse como gas de efecto invernadero, sino que encima va a ser energía. El metano es uno de los gases más abundantes en el gas natural, por ejemplo, de las redes de gas o incluso en el gas envasado. Entonces, no solo no lo emitimos a la atmósfera cuando se descomponen los residuos, sino que lo aprovechamos y reducimos el consumo del gas envasado. Obviamente hay que tener las herramientas, pero puede ser una acción tranquilamente, que tiene dos beneficios. No emitimos por un lado y ahorramos en energía por el otro. El compostaje, también lo mismo, descomponer los residuos orgánicos para que después sea un compost, es un abono totalmente natural para la huerta, y estamos reduciendo la cantidad de residuos que van a ir a disposición final. Y lo mismo con el tratamiento de líquidos cloacales, los que les decía, o sea, si tenemos una planta que pueda tratarlos, obviamente es muy costosa, pero acá es donde yo les digo, o sea, no, si recibimos ayuda financiera puede ser financiable, ¿por qué no? Con esta justificación que estamos teniendo, y no solo lo de los, en este caso, no solo por cuestiones medioambientales de gas de efecto invernadero, sino por cuestiones totalmente sanitarias. También esto sirve para reducir la vulnerabilidad en muchos casos. Bueno, separar en origen los residuos también puede ayudar a dar un mejor tratamiento a cada uno de ellos. Si mezclamos orgánicos con botellas de plástico, por ejemplo, o con papel cartón, fíjense, no sé, o la yerba, imagínense acá, mezclada con el papel, y después no voy a poder ni usar la yerba para compost, ni el papel para reciclarlo. Bueno, separarlo me permite eso, que no se contaminen unos con otros, y poder darle un tratamiento a esto y un tratamiento a esto. Entonces, de esa manera, menos residuos son los que van a disposición final, menos residuos son los que van a emitir gases de efecto invernadero. Bueno, miren, ahí teníamos el ejemplo. Acá lo que decíamos, también el tratamiento, si no podemos, por el método compostaje, cuando están todos los residuos acá, imagínense residuos adentro de esta montaña, la descomposición genera metano, porque es una descomposición de materia orgánica con ausencia de aire. Cuando tenemos aire, el oxígeno, acá adentro obviamente no hay oxígeno, pero cuando tenemos oxígeno, el metano se transforma en dióxido de carbono, ¿no es cierto? Es la descomposición aeróbica, o sea, con presencia de oxígeno con aire, de algo orgánico va a generar dióxido de carbono. Si es anaeróbica, o sea, no hay presencia de aire, yo acá adentro tapé todo, va a generar metano. Sí, habíamos visto antes, los dos son gases de efecto invernadero, pero el dióxido de carbono era 28 veces menos, o tenía 28 veces menos poder de atrapamiento de calor. Entonces, si no puedo tomar una medida anterior, prefiero emitir dióxido de carbono y no metano. Esto lo logramos con, ¿ves? Por ejemplo, el compostaje, esto se va removiendo continuamente, entonces lo vamos aireando. Y después encima me genera abono, lo que decía. Pero va dióxido de carbono a la atmósfera. Y fíjense, se reducen las emisiones en un 86%. La cantidad de emisiones son las mismas, el volumen, pero al ser otro gas es mucho menos contaminante, o tiene mucho menos poder de atrapamiento de calor. Cualquier cosa me van parando, porque yo por ahí me copo y empiezo a hablar. Bueno, como el compost es bastante provechoso, podríamos decir, también podemos generar la promoción del compost desde el municipio, ¿no es cierto? Que se haga compost domiciliario, hacer composteras comunitarias, bueno, buscar la herramienta que nos convenga y darle prioridad si realmente los residuos tienen un peso importante también. Obviamente siempre hay que actuar, pero tenemos que ir atacando el sector que más incidencia tenga en nuestro municipio. Lo mismo acá decíamos, es metano y nosotros acá lo podemos transformar en dióxido de carbono. La biodigestión, que sería esto que yo les decía, aprovechar el gas metano para transformar, con una reacción, para transformarlo en energía eléctrica, o sea, se puede hacer tranquilamente. Fíjense que acá estos son biodigestores, que el gas proveniente entra por acá, esto es un convertor, sería de energía eléctrica, no sé la palabra ahora, pero bueno, el biodigestor justamente está compuesto por esto,
Y esto se puede inyectar, o puede generar luz, o puede inyectarse directo a la red, por ejemplo, obviamente si están las condiciones adecuadas. O si no, lo podemos transformar en energía eléctrica. Fíjense, es el mismo gas que tenemos en nuestra cocina. Entonces podemos generar también un elemento que, como se está descomponiendo gas acá afuera, genera el gas metano, en vez de que vaya a la atmósfera, lo atrapo acá y tengo 2 hornallas, por ejemplo. Esto son cosas simples que se pueden realizar tranquilamente. Se hace el aprovechamiento energético. O sea, estamos reduciendo consumo de gas porque si yo no lo consumiera de acá, tendría que poner una garrafa y encima estoy evitando que el residuo lo emita la misma. Acá fíjense una experiencia a mayor escala en Cerrito, en la provincia de Entre Ríos. Todos los residuos sólidos se van generando, se hace una cámara de digestión y van al biodigestor y se aprovecha energéticamente. Lo mismo pasa con la red cloacal, poder instalar una red cloacal que no vaya acá a la tierra las emisiones cloacales, los efluentes cloacales, sino tener un colector cloacal y vaya a la planta de tratamiento y se le dé el tratamiento. Fíjense, construir una planta de tratamiento no es fácil, obviamente, y es bastante costoso, pero bueno, es una herramienta que podemos utilizar y podemos solicitar, decir, bueno, si me ayudan financieramente a construirlo, voy a reducir mis emisiones. Nos vamos a encontrar, no creo que sea el caso de ustedes, porque se están interesando acá, obviamente en capacitarse y en actuar, pero que muchas veces muchos políticos, si no existe la demanda social, del cambio climático, dicen reducir emisiones, ¿para qué? Es un esfuerzo enorme y va en contra del progreso y no, porque fíjense, la ganadería, la agricultura es nuestra fuente principal de trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a tocar eso? Y no es que vaya en contra de algo, sino que es algo que se va a venir y muchas veces tenemos que convencer a esa gente de por qué reducir las emisiones. Fíjense lo que decíamos, no solo tenemos una reducción de las emisiones, que es a lo que apuntamos, sino que vamos a tener mejoras en la calidad del aire, mejoras en la salud pública, porque tener una planta de tratamiento cloacales también va a reducir la cantidad de enfermedades, o tener una red potable de agua va a reducir la cantidad de enfermedades de infección que podemos llegar a tener a través del agua. El mejor uso del espacio público, porque vamos a tener menos lugares de estacionamiento. Ya les digo, en mi ciudad es muy pequeña y no tenemos lugares de estacionamiento, está lleno de autos, todo. Bueno, también vamos a tener un mejor uso del espacio. El acceso a servicios, como decíamos, de agua, cloacas, reducción de condiciones de vulnerabilidad de la población en general, no solo ante eventos climáticos, sino en general. Todo esto nos permite actuar contra el cambio climático. El empleo verde, que fíjense, se enmarca entre el empleo que tenga que ver con una materia ambiental, el trabajo decente, obviamente, se genera un empleo verde. Esto de la biodigestión de los gases, muchas de las actividades, todo lo que sea paneles solares, por ejemplo, poder producirlos localmente. Entonces también es una oportunidad para generar empleo verde, que encima estamos ayudando al medio ambiente y se generan nuevas oportunidades. Pero bueno, estos son algunos de los ejemplos de los beneficios. Acá también tienen algunas publicaciones. Yo esta presentación se las voy a pasar porque por ahí tienen muchos links y bueno, los pueden llegar a ver. Esto fue todo, tema de capacitación. Yo no sé si quedó alguna duda, quieren preguntar algo. Ya les digo, yo por ahí fui muy rápido, me entusiasmo y empiezo a hablar. Así que bueno, estoy atento a si alguien tiene alguna duda, si algo no quedó claro, lo vemos. O si me quieren contar algún ejemplo de ustedes. Obviamente este plan también puede ir, es totalmente compatible las acciones que estén en este plan con algunos proyectos que ustedes ya tengan en desarrollo. Así que bueno, quizás sin saber lo que era por el cambio climático, ya se encontraban trabajando en algo también. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Estoy a disposición. ¿Se entendió todo tan claro? A ver, no les creo.
Sí, sí. Sí. Ah, bueno, Nosotros bueno. las dudas que teníamos te las fuimos preguntando, así que. Perfecto, perfecto. No, yo por ahí sí me entusiasmo y bueno, como tengo la presentación acá, a veces no puedo ver mucho, por eso les digo que me interrumpan, no hay problema. La idea igual no se asusten, esto lo vamos a ir viendo. Obviamente lo vimos ahora porque es parte de la capacitación y la idea es en 5 clases, esta es la cuarta, ver la capacitación, pero nosotros ahora estamos más abocados a la parte de adaptación, que es lo más importante creo en los municipios, sobre todo de toda Argentina. Pero bueno, esto del inventario, todos estos cálculos ya están medios preestablecidos, entonces vamos a ir viendo y pidiendo información y después sale un poco solo, o sea, es algo más fácil que la parte de adaptación, así que no se asusten. Pero bueno, obviamente creo que también es interesante cómo alinear los objetivos que muchas veces tenemos y no asociamos al cambio climático o a la mitigación y lo podemos tener. No sé si ustedes tienen algún proyecto al respecto, algo de alguna de las acciones que hablamos, si sin saberlo o por otro objetivo lo estaban trabajando o no, o ahora viendo esto se les ocurre algo. Nosotros cuando tuvimos la primera clase, que se habló un Sí, poco de esto, nos habíamos puesto de acuerdo para concientizar a la comunidad y hacer, por ejemplo, la recolección de residuos y poner 2 días distintos para que la gente pusiera la materia orgánica separada y recolectarla otro día para poderla usar y hacer eso del compost. La gente la importancia y que la comunidad poco a poco lo pudiera implementar. claro, bien, bien, excelente. No, por eso, los residuos yo creo que por ahí la incidencia vamos a encontrar seguramente, obviamente lo tenemos que hacer, pero seguramente encontremos que no es tan relevante como otras actividades en el cambio climático. Pero tiene muchos otros beneficios, como la concientización, es uno de los lugares donde más podemos trabajar con la gente, porque es algo sencillo. Entonces está buenísimo y si bien no es uno de los sectores que más va a aportar, no deja de ser un sector que aporta también. Entonces, obviamente que tenemos que hacer acciones en todo sentido y residuos me parece genial y que eso lo van a encontrar que muchos municipios lo comparten, porque obviamente se generan residuos en todos los municipios. Pero bueno, buenísimo que estén. Obviamente que la pandemia dificulta un poco todo Sí. para salir a dar capacitaciones, charlas o en este caso, si empezamos con estos planes de separación en origen es algo complejo. Pero bueno, también piensen que este plan, muchas de las acciones que podamos establecer, este plan es a 2030, ¿cierto? Entonces tenemos años de implementación, no necesariamente, porque por ahí vemos, decíamos, la planta depuradora y la red local. Y sí, es una obra enorme, pero bueno, si nosotros lo podemos poner como acción para 2024, 2023, por ejemplo, y que necesitamos ayuda externa, obviamente. Entonces, ya tenerlo en el plan, antes que, o sea, no solo decirlo, sino tenerlo en el plan y tener medido cuánto la realización de esa planta, por ejemplo, nos va a beneficiar en el medio ambiente, en la emisión de gases de efecto invernadero y sobre todo en materia de sanidad, ya el organismo que financie eso, bueno, si ustedes tienen, son 2 municipios iguales y uno tiene el plan y lo tiene medido y lo tiene ya establecido, obviamente que va a preferir eso antes que no tenerlo. Sí. Y después Algo, fíjense también, sí, sí, Ariel. mira, nosotros tenemos el tema de lo que es el agua potable. Tenemos un proyecto que está avanzado ya en un 80% acá en la ciudad, que es para que el agua potable llegue a las 100 manzanas principales de la ciudad. Ahora Bien. lo único que falta es la planta, el sistema de bombeo. Que todo lo que sea subterráneo ya se hizo la red de agua potable domiciliaria. Y ahora estos son proyectos nacionales que se vinieron haciendo a través del tiempo y quedaron, bueno, parados ahora en estos meses. Creemos que va a volver a arrancar, pero la obra está muy avanzada. O sea que el primer cambio sería el manejo del agua potable. Y después lo de cloaca, que el proyecto de cloaca ya está terminado, pero no está funcionando. O sea, hay que ajustar un par de cosas también, un proyecto nacional.
con respecto al sistema de bombeo y las lagunas de oxidación y eso, que no está funcionando realmente bien porque la obra fue hecha medio mal. Pero bueno, es lo que... 3.000 luces hay que reemplazar. Ajá. Nosotros, bueno, esas dos cosas serían un cambio significativo para nosotros y está ahí al alcance de la mano, sería como que son obras que ya están proyectadas. Y lo que nosotros, no sé quién tiene un pip por ahí, si es acá o... ¿Escuchan ustedes o no? Es el tuyo, me parece. A mí me... A ver, ahí está. Ahí terminó. Bueno, y los proyectos que nosotros sí queremos encaminar es lo de la iluminación LED para toda la ciudad, que son 3.000 luminarias ya que tenemos medidas que hay que cambiar para que realmente veamos ese cambio significativo. Y después el tratamiento del basural a cielo abierto que tenemos acá en la ciudad, el basural histórico, que es donde tenemos que proyectar y buscar otro cambio significativo con respecto a eso, que son los dos proyectos los que queremos trabajar, digamos. La iluminación LED para la ciudad y el manejo de los residuos en el departamento. Perfecto. Fíjense, ven cómo también coinciden muchos de los objetivos con otros. Ustedes seguramente no lo empezaron por tema cambio climático, sino por cuestiones de sanidad y de acceso al agua. Pero bueno, son totalmente coincidentes. Y respecto a iluminación, y el otro era basural, acá sí, yo lo anoto. Respecto a iluminación, como les decía, por ejemplo, la red, nosotros desde la RAM, esto después se van a ir, ustedes a medida que se vayan empapando por ahí en la red y demás, están estas posibilidades. La red formó un fideicomiso, la RAM. ¿Por qué? Porque todos estos aportes externos que les decía, financieros, por ejemplo, este programa está financiado por la Unión Europea, por el programa Euroclima Plus. Pero también financiamiento para realizar acciones, hay mucho de la Unión Europea. Y muchas veces se encuentra con el problema de que no está el proyecto acá. Entonces, tener un plan de acción climática está buenísimo para estar preparado cuando venga el financiamiento. Esto es una realidad que ya cada vez va aumentando año tras año el tema del cambio climático, pero sobre todo yo creo que de acá a 5 años va a haber mucho más financiamiento y que Argentina, ¿se acuerdan que les mostrábamos en una de las primeras filminas? Argentina es el país que más planes locales de acción climática tiene. Eso significa que el financiador, en este caso la Unión Europea, cuando tenga que financiar algo, va a ver en ese planito, va a ver Argentina y va a decir, bueno, voy a Argentina. Si están los proyectos, lo puedo hacer. Y la red, este fideicomiso que les decía, es justamente lo mismo, el grupo de municipios adherido a la red, para recibir esos fondos a través del fideicomiso y poder hacer compras en conjunto. Por ejemplo, la luminaria LED a veces, para un único municipio, yo les doy el caso del municipio que vivo yo, para nosotros era un montón de plata porque precisábamos 4.000 luminarias, pero para los fondos internacionales no era nada, entonces no podíamos hacer nada. ¿Qué pasó? Nos juntamos muchos municipios de la red y bueno, ya ahí eran 4.000 para mí, 2.000 para otro, 10.000 para otro más grande, y hacíamos una compra por 50.000 luminarias, por ejemplo. Y la compra esta en realidad viene financiada por la Unión Europea, en este caso, o por otro actor. Los planes, tener este tipo de acciones, que por ahí ustedes algunas ya las tienen ejecutadas, pero les falta una parte al final, o otras la tienen en la cabeza y no tienen la ejecución todavía, permite que lo podamos, con otros municipios que están en las mismas condiciones, se pueda hacer una compra en general y obtener el financiamiento internacional en general. Así que yo creo que está buenísimo y que cada vez este mecanismo cada vez se va a desarrollar más. Así que me parece fundamental que todo lo que ustedes tengan proyectado, incluso todo lo que no esté finalizado, ¿no es cierto? Como me decís vos de la planta o de la red de agua, que lo puedan poner en el plan. O algo que ustedes tenían la idea que quizás en el proyecto de agua recortaron un poco porque el presupuesto inicialmente no daba, se puede poner. De última, bueno, el no ya lo tenemos, pero yo creo que va a haber muchas posibilidades de financiamiento de esto. Perfecto. Estamos. 10 puntos. Bueno, no sé si tienen alguna... Franco, una consulta. Sí, Noelia.
¿Será factible de que me puedas mandar por correo alguna información extra respecto al financiamiento? Sí, al fideicomiso, ¿me decís? Sí, Que en realidad, sí, totalmente. Yo tengo tu mail, creo. Si no, ahora te lo consulto por WhatsApp, así me queda. Sí, sí. totalmente. No es algo que maneje directamente yo, pero de última le digo a alguno de los chicos que están con el fideicomiso que te contacte. Dale, sí, es más que nada Para- para tener un poco más de conocimiento en qué consiste, cuál es la metodología y, bueno, y ver qué podemos hacer con eso. Totalmente, totalmente. Esto es algo nuevo, se formó el año pasado y no todos los municipios que pertenecen a la red lo forman porque por una cuestión administrativa cada uno de los municipios se va sumando. Pero en el día de ayer, no, miento, el miércoles de esta semana, ya salió la primera licitación de estas compras de luminarias con fondos de la Unión Europea. O sea, ya se está viendo a ver quién lo puede contratar. Así que sí, encantadísimo, te pongo en contacto y cualquier duda le vas consultando con Sebastián, seguro que te llame, pero yo ahora de eso te mando por WhatsApp. Dale, consulta, ¿tenés idea si hay algún monto, un límite en el monto para solicitar o directamente ya esa información me la pasa Sebastián? No, esa seguramente te la pase Sebastián. No hay, te diría que no hay un monto límite. La idea es pedir por producto, no pedir dinero, sino el producto y lo que valga el producto. Pero son compras bastante grandes y generalmente en euros. Pero nada, para no meterme en un tema que no manejo tan en profundidad, yo seguramente te pongo en contacto con Sebastián y ahí vas consultando la modalidad, cómo se hace y los montos y los procesos. Dale, muchas gracias. No, por favor, a vos. No sé si quedó alguna duda más de este tema de capacitación de hoy, del inventario. Y si no, también me gustaría consultar a, no sé, la gente de las Breñas si puedo avanzar con las planillas de vulnerabilidad, de amenaza. Sí, estuvimos avanzando con los chicos en la primer planilla. Lo único que tenemos una duda es respecto a la amenaza gravitacional. No sé si nos podrás dar una mano con eso. Sí, a ver, ¿O espérame en que qué ahí lo consiste abro. en realidad? La amenaza gravitacional, a ver. Sí. Sí, está asociado a deslizamientos también en masa o a deslaves, o sea, cuando, sobre todo en sierras, ponele que pueda llegar a tener alguna caída o alguna ruptura, no sé si eso pueden llegar a tener algo de eso ustedes, No. ¿no? Bueno, está más que nada eso, a deslaves o cuestiones, también ríos de montaña, un ejemplo, que puedan acarrear sedimentos y bueno, ocasionar una caída, o avalanchas, por ejemplo, en el caso de Bariloche, cosas así que podemos llegar a tener. No es muy común, pero bueno, por ahí lo podían llegar a tener algo de eso. Dale, perfecto. Esa era la única duda que teníamos, así que bueno, ni bien la terminamos, te la pasamos, no sé si por WhatsApp o la subimos Por WhatsApp me por sirve, no hay mail. problema. Por WhatsApp me Dale. sirve y cualquier cosa, incluso si tienen alguna duda y quieren ir mandándome y lo vamos resolviendo, no hay problema. Dale. Con eso estamos. Excelente. Bueno, si no hay más dudas, entonces cerramos acá. Y bueno, yo esto también se los voy a mandar, lo subo al aula virtual y bueno, y vamos hablando en la semana para la última clase, que sería la que viene, en la que vamos a conseguir algún municipio que comente su experiencia para que también ustedes le puedan hacer preguntas al municipio y desde el municipio le puedan explicar cómo afrontaron el plan, no solo de nuestra visión desde red, sino como municipio, por alguna duda o algo que más particular con colegas de ustedes. Así que bueno, nada, muchas gracias como siempre que se conecten y estén siempre atentos y bueno, nos vemos entonces en la semana. Un beso. Nos vemos. Chao. Nos vemos.